En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, primero confesémonos delante de Dios como pecadores y pidámosle perdón por cualquier falta cometida. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a rezar al Señor en esta Eucaristía por las almas de Bienvenido Mejía, Sorcelia, Rocío Sánchez, Martín Caro, Pedro María Cruz, Ofir Quintero y Quiquín. También por la salud de Máximo Díaz González, Ramona Minaya, una persona reza por un embarazo en riesgo, Rudy López e hijos y Fabián Valdés. Hombre, ¿verdad? En el cumpleaños de Juan Severino, Padre Juan Severino. Desde allá le dé sus aplausos y recen por él y sus bendiciones. Ha cumplido hoy 92 años. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, Él, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir: así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días. Añade el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec.
Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho con parábolas, como solía enseñar. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron y lo ahogaron y no dio fruto. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue de 30 o de 70 o de 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaron el sentido de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta por medio de parábolas, para que, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y les perdonen. Y añadió, ¿no entienden la parábola del sembrador? Pues ¿cómo van a entender los demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y le lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla la cogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción por las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son aquellos que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra y la aceptan y dan una cosecha de 30 o de 60 o de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la parábola, según Marcos, que cambia muy pocos aspectos de los otros evangelios sinópticos, nos presenta al principio, cuando comienza la parábola,
parece que va a tomar otro derrotero, porque la comienza de manera distinta a los otros dos evangelios, luego sigue más o menos el mismo estilo. El estilo de sembrar antiguo llevaban aquí, al lado derecho o izquierdo, depende de la cintura, cada uno, una, ¿cómo llamaría? Lo que usan en los campos para llevar en los burros, los animales ahí. Macuto lleno de las semillas. Y se iba regando de esta manera. Entonces describe muy bien una manera de sembrar que ya no se usa. En Europa sí, el trigo ya no se siembra sino por tractores. Y en muchos países donde se siembra ahora se economiza más el grano. Se va echando exactamente las cantidades necesarias en los surcos necesarios. Antes se regaba. Y él lo va describiendo aquí. Entonces, fíjense qué interesante, porque se pierde una parte del producto. A mí me asombra cómo Dios muchas veces, para lograr el objetivo en la naturaleza, hace que se pierda una parte. Es un derrochador en el buen sentido de la palabra. No es tacaño, no es mísero. Por ejemplo, si ustedes miran, para que nazca un niño se necesitan millones de espermatozoides. Millones. Solo uno llega al óvulo, lo fecunda y cae en la matriz o el útero de la mujer y ahí nace el bebé después del tiempo previsto. Pero es interesante porque tantos millones de espermatozoides solo sirven la mayoría para que al irse quedando en el camino resbale el más fuerte y llegue allá. En la naturaleza eso se le llama selección, bueno, le dicen inteligencia a veces, pero no me viene la frase correcta, cuando también, por ejemplo, lo que hacen las hembras de muchos animales, entre ellos ustedes han visto los perros callejeros, que seleccionan al más fuerte, se deja que ellos peleen y el que gana es porque genéticamente los hijos van a nacer mejor. Me va a venir la frase, no recuerdo cómo se dice, pero seguro muchos de los que me están viendo conocen cómo se dice en este sentido. Pues bien, es interesante porque Dios todo lo hace en abundancia sobre una mata de mango y un montón, cientos y cientos caños de aguacate para que te produzca 600, 700 mangos. Miles y miles, comenzando desde las flores, siguiendo por los manguitos, otro a mitad y así, y se produce lo que tiene que producirse. Y digo esto porque esta parábola del sembrador parecería un desperdicio, porque ¿por qué no echaban mejor los sucos y los granos exactos? Si no, tiraban al azar. También nosotros cuando predicamos no sabemos. Inclusive cuando formamos grupos, comunidades, pastorales, todo, tampoco sabemos. Comienzan 100 personas, terminan 15. Y a veces uno se asombra y dice, mira, los 15 que están aquí después de 40 años, eran los que menos se esperaba de ellos. Los que uno creía que no iban a llegar. Y la gente aparentemente más selecta no se quedó, no perseveró, no tuvo constancia, sino que ante cualquier desliz de la vida le pasó lo que a esta semilla. Hay algunas personas que escuchan la palabra con alegría, con ánimo, pero tienen una torpeza que es como una ceguera espiritual o sordera espiritual. Tan pronto sale fuera se le olvida la palabra de Dios. Yo recuerdo una vez que predicábamos a un grupo de jóvenes un texto de San Pablo que hablaba contra la soberbia, todos esos pecados desordenados y estas cuestiones, y de las palabras descompuestas, las palabras, las groserías, chocarrerías, chistes de mal gusto y todo eso. Y acabando de salir, empezaron otra vez con los relajos plenos y todo eso. Digo yo, Dios mío, Padre. Pero yo me acordé en ese momento, no solamente de esta palabra, ¿no? Digo, de la oferta del Evangelio, donde dice, no se preocupe, el resto Dios lo hace, y es verdad. Muchos de esos muchachos hoy todavía son cristianos. Pero una gran parte fue ahí, oyó todo y además contestaban. Porque los jóvenes en los grupos y
y tal nos engaña más fácil. Eso me lo dijo un tremendo hombre de Dios. Y yo decía, me gusta más formar, cuando yo era catequista de los catecúmenos, formar comunidades de jóvenes. Tú le das los llamados escrutinios y ellos saben contestar, saben ubicarse. La gente mayor, muy religiosa y muy pía, se desubica y siempre está con esquema aprendido hace 40 años. Sin embargo, me digo, no te lleves de eso. Eso es aquí, a nivel cerebral, no llega aquí al corazón. Tiene que pasar años ellos y sufrir mucho por el reino, para entonces tú decir, pasaron el examen. Y así mismo ha sido. Es interesante que hay un proceso. Estas semillas que cayeron allí, aparte de la primera, que desde el primer momento ya cayeron a la orilla del camino. Imagínense, si la orilla del camino es como hoy, peor todavía. Si es acera o es calle pavimentada, no produce nada, ahí se quedó. Fue la primera que murió. Pero las otras dos tuvieron oportunidad más o menos de empezar. La primera cae en piedra, pero la piedra es caliente, así que va a explotar las semillas rápido. Tenía un poquito de tierra y ya buscó el poco, se alimentó un poco y cayó. Entonces aquí describe Marcos que esta simiente que cae en terreno pedregoso solo que recibe la palabra con alegría, pero le falta raíz. Y eso es muy importante. Hay personas que no la tienen, sea por la vida que han llevado, son inconstantes, no perseveran en nada y no tienen mala fe, ¿eh? Es interesante esto. Simplemente no puede. Yo conozco muchachos, tremendos muchachos, y se enamoran y esto y la muchacha y que se van a casar y tal, y de buenas a primeras zapateo. Lo mismo sucede con muchachos. Yo bregaba con varones y por eso pongo el ejemplo de los varones. Se echan para atrás y que se encontró una novia, ahora sí encontré. Y a la tercera hora sí que la encontré. No, ya te verás, esto no es relajo. Y no le cuentan nunca. Y cuando le cuentan también fracasa el matrimonio. Son inconstantes en sus caminos. Por algo misterioso que yo mejor no juzgo, a veces no logro entender. Lo tienen todo y no llegan a nada. Aparentemente tienen todas las posibilidades y no llegan. Tú lo ves hasta en los estudios, ¿no? Como hay personas que hay empujones limpios y pasando trabajo, te cuentan las historias de cómo estudiar. Y dicen, mía, mira qué heroína o qué héroe. ¿Cómo esta persona pudo estudiar bajo esas circunstancias? En mi casa nunca había luz de noche, siempre se iba a la luz, no teníamos nada de inversor de lo pobres que éramos. Y era a velita o a lamparita, ahí, hasta tardísimo de estudiar. Luego a caminar le hice a la universidad. Me han contado muchas personas que son maestras hoy, que yo he trabajado con ellas. Dice, nos íbamos en ayuda. Y entre 3 o 4 compañeras comprábamos. Tú compras un café con leche caliente y tomamos de ahí. Así es, sin chiste. Y yo compro del pan y esto. Y así a empujones. Y yo me quedaba con la boca abierta y llegaron. Y otras que tenían la posibilidad de no llegar. Pero duro es cuando se trata de estas cosas temporales, es menos problema. Cuando se trata de las eternas, da más pena. Como personas que aparentemente lo tienen fácil, el reino de Dios, hasta ejemplos de su familia y todo, y se van a pique. Un misterio increíble, es un misterio esta parábola. Luego, hay otros, la tercera, que caen entre zarzas. Aquí quizás, bueno, pero que la gente les use para lo que es zarza, guasaba, este tipo de matas, ¿no? De los sitios pedregosos y secos, que están llenos de espinas y eso. Y al caer ahí, comienzan como cualquier matita, no normal. Pero las hierbas malas las rodean y hay una ley natural que se llama fototropismo, no sé si todos la conocen, por el cual las matas tienden a buscar la luz del sol. Si no la encuentran y no pueden, mueren. Entonces esto pasa con esta semilla. Y dice aquí explicándola Marcos, son aquellos que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de la riqueza y el deseo de todo lo demás los invade. Y hay muchos hermanos que han pasado de amistades por nuestra vida que se quedaron ahí, que los deseos de tantas cosas se los llevaron.
nosotros no estamos aquí. ¿Hasta cuándo? Espero que hasta el final. Pero pongámonos de frente a esta parábola también, porque muchas de estas cosas nos suceden a nosotros de día en día, para que estemos pendientes y también para que tengamos misericordia de aquellas personas que se van y a veces ni entendemos por qué, y aparentemente eran mejores que nosotros, y aparentemente habían tomado la palabra de Dios más en serio y se fueron. Así que ánimo, hermano, que esta palabra nos ayude a nosotros también a entrar en este espíritu del sembrador. Nos ponemos de pie y en sus casas, lo que quieran y puedan, para las oraciones de los fieles. Por la Iglesia Universal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz entre las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los emigrantes, los desterrados, los presos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, nuestras familias, amigos y bienhechores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también por las intenciones de esta misa. Por las almas de Bienvenido, Sorcelia, Rocío, Pedro, Ofir, Luis Eduardo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de Máximo, Ramona, por este embarazo que está en riesgo, la salud también de Rudy y Fabián, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Roguemos al Señor por el Padre Juan Severino, que todo el resto que le queda de vida siga siendo un sacerdote entregado y digno, también hermano y amigo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto, Padre amado, te lo pedimos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al sacrificarlos, haz que sean para nosotros y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre. Y aunque condenado justamente, con tu misericordia los redimiste. Por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles alaban tu gloria. Te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos y sus virtudes y los santos serafines celebran unidos en común alegría. Permítenos a nosotros asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana.
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí a Jesús, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor Emilio y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Bienvenido, Sonseria, Rocío, Pedro María, Ofir y Luis Eduardo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, hermanos en Cristo, oremos al Padre, tal como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de cualquier perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Pueden darse en sus casas el saludo de la paz y reciban el nuestro. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Jesucristo, único Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
nos preparamos para la comunión espiritual, cada uno desde sus casas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas que nunca me separe de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora en este sacramento, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre de Jesús nuestro Salvador, pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios.